La inteligencia artificial en la literatura, por Carla Araneda Condesa, escritora chilena. Los avances de la ciencia, de la tecnología, nos han puesto a pensar si en algún punto la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia humana? Y en particular, ¿cuáles son los alcances que tiene dentro de la literatura? ¿Hemos llegado a ese punto en el que el ser humano será totalmente reemplazado por la inteligencia artificial? Estos son algunos de los puntos que se van a tratar dentro del video. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia humana? Tipos de inteligencia artificial en la literatura y la conclusión final. ¿Los escritores seremos reemplazados finalmente por la tecnología? En un principio hay quienes señalan que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para aprender a tomar decisiones basados en datos y análisis de estos. Hay otros que señalan que la inteligencia artificial se refiere más bien a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y mejorarlas a partir de la información que recopilan. Las diferentes inteligencias artificiales se pueden expresar, se han expresado en diferentes formas y se han usado como herramienta en diferentes épocas y momentos. Recordemos que la inteligencia artificial en textos se viene usando hace mucho tiempo en artículos periodísticos, pero en literatura es algo más o menos nuevo. Para otros, en particular, la inteligencia artificial viene a ser la capacidad de ciertos artículos artificiales, como por ejemplo los ordenadores, de realizar tareas propias de la inteligencia humana. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿qué es la inteligencia humana y qué le es propio y que la inteligencia artificial estaría haciendo suyo? La inteligencia es la posibilidad funcional de los procesos cognitivos que mediante el análisis, la síntesis y la generalización pueden engendrarnos hábitos, conocimientos, habilidades. Distinto es el caso de la habilidad, que por el contrario es lo ya alcanzado en el dominio de un tipo de acción, con el empleo de los hábitos y conocimientos que ya se tienen. En otras palabras, se puede concluir que la inteligencia humana es la única capaz de crear cosas nuevas. Y en cambio la habilidad o capacidad a la que podríamos hacer un distingo entre estos conceptos solamente se limitaría a replicar patrones ya establecidos y conocidos. A grandes rasgos podemos decir que la inteligencia humana se puede dividir en estos tres conceptos: autoconciencia, creatividad y capacidad de aprendizaje. Esto no agota el sentido de la inteligencia y pueden investigar mucho más sobre el tema. En general se tiende a concluir que la autoconciencia definitivamente es uno de los rasgos que está más lejos de la inteligencia artificial y se cree poco probable que se llegue a esto. Si bien es cierto dentro de las artes, dentro del mundo del cine y la literatura se especula sobre ello, en particular en ciencia ficción, lo cierto es que hasta hoy en día ello no ha sido posible. Esto sigue esta idea de que las artes en general van 2 o 3 pasos adelantados a la ciencia. Como adelantaba previamente, en base a estudios científicos se ha determinado que hay una diferencia vital entre la inteligencia propiamente tal y la habilidad. Y en la habilidad hablamos de repetir patrones sobre lo ya existente, dejando solamente a la inteligencia humana, en este caso, la posibilidad de crear cosas nuevas. Es decir, la creatividad quedaría totalmente fuera de la inteligencia artificial. Por lo menos hasta lo que se ha desarrollado y conocido hasta hoy en día. Por conclusión, el único aspecto de la inteligencia humana que tiene cabida en la inteligencia artificial y en base a la cual se desarrolla vendría a ser la capacidad de aprendizaje. En otras palabras, cuando se habla de inteligencia artificial estamos hablando del aprendizaje automático, entendido esto como un conjunto de técnicas mediante las cuales un algoritmo que tiene que realizar una tarea es capaz de modificar su comportamiento basándose en un análisis de datos y de resultados de una serie de acciones pasadas. Estos vendrían a ser los algoritmos de aprendizaje en línea. A grandes rasgos podemos distinguir 4 tipos de inteligencia artificial. Como ya decíamos, vienen de esta capacidad de aprendizaje dentro de la inteligencia humana, que es solamente una de las vertientes o uno de los aspectos de la inteligencia humana. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje semisupervisado y aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado tiende a relacionarse con el análisis de millones de datos etiquetados. Se usa normalmente para el reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de huellas digitales, entre otros muchos que usamos en el día a día.
En el caso del aprendizaje no supervisado se suele hablar de que existe una base de datos que son similares o parecidos entre sí. La usan para asociar a otros datos o distinguirlos de otros. El aprendizaje semisupervisado vendría a ser una mixtura de los dos anteriores. Y en cuarto lugar encontramos el aprendizaje por refuerzo, que funciona con la prueba y error, y suele usarse mucho en diferentes videojuegos. Ejemplos de inteligencia artificial que usamos en nuestro día a día se pueden encontrar muchas, como por ejemplo los relacionados con estadística en probabilidades, los árboles de decisiones, las traducciones automáticas, las redes neuronales, las redes profundas, y en particular los que se relacionan con todas las artes. Pensemos con ilustraciones, con pinturas, con música, y ahora estamos hablando de literatura. La inteligencia artificial ha llegado a la literatura y los escritores y los expectantes del mundo de la literatura se preguntan: ¿se ha llegado a un punto de evolución o de desarrollo de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial, en la que podemos hablar que ésta va a reemplazar el trabajo de los escritores y de los poetas? Recientemente se ha hecho eco de una noticia que devela o pone sobre la mesa el tema de que la inteligencia artificial está llegando al mundo de la literatura. Y esta es una noticia en que una aplicación estaría siendo usada para escribir relatos que una editorial de ciencia ficción ha tenido que decir basta, ya no queremos recibir más estos relatos, sino queremos relatos escritos por personas. Y esto tiene que ver no solamente con una concepción de que no aceptamos manuscritos escritos por inteligencia artificial de por sí, sino que tiene que ver con un tema de la calidad de los escritos mismos. En particular, me he tomado el tiempo de revisar el trabajo que se hacen con estos relatos y cuentos y poesía, porque novela no he visto nada que se acerque a la novela propiamente tal. Solamente he visto relatos breves, cuentos y poesía creada por inteligencia artificial, que entiendo que es lo que se ha creado hasta el momento. Voy a hacer un paréntesis importante aquí. La inteligencia artificial se está usando hace mucho tiempo para crear textos, pero no de literatura, sino relativos a temas periodísticos. Eso es lo que se había visto antes, que básicamente eran artículos que recopilaban una serie de datos, pero no se había visto que se usara la inteligencia artificial para crear. Como les contaba, me he puesto a revisar una serie de textos creados por inteligencia artificial y con mi experiencia como escritora creo que tengo algo que decir o una opinión sobre la calidad de estos textos. Además, tengo experiencia siendo jueza y organizando concursos internacionales de literatura. Aparte de ser una lectora asidua, tengo un poco más de visión para poder analizarlo. Y quiero compartirlo algunas de mis primeras impresiones respecto de estos textos creados por inteligencia artificial. En general, yo diría que hay una carencia completa de uso y enriquecimiento de recursos literarios. Un punto que, claro, podría confundirse con un escritor que está recién empezando y que no tiene tanta experiencia para usar recursos literarios, ni los conoce, sino que está recién empezando y está entrando al mundo de las letras. En ese punto yo diría que sí, podría coincidir con un escritor que está recién empezando. Segundo, las frases y párrafos carecen de habilidad para transmitir emociones, transmiten ideas. Y a veces ni siquiera eso. Y esto se nota particularmente en la poesía. Yo creo que la poesía sigue siendo algo que netamente solamente pueden crear los seres humanos, porque la poesía en esencia tiene esta idea de transmitir emociones. No solo mostrarlas, no solo comentar algo, sino que hacer sentir algo al lector. Y también que este texto sea capaz de ser interpretado y trascender en el tiempo. Algo que los textos que yo he visto de inteligencia artificial que se han creado en materia lírica no alcanzan a llegar a este punto. No hay transmisión de emociones. Tercero, poseen redundancias. Exceso de redundancias que algunos podríamos decir que se hacen referencias a anáforas u otros recursos literarios, pero la verdad es que son reiteraciones que carecen de sentido dentro de la misma narración. Son redundancias que caen en la obviedad y en lo ridículo muchas de las veces, por lo menos para mí, después de haber leído muchos textos de inteligencia artificial, para mí lo que más salta a la vista son estas redundancias y obviedades dentro del texto que incluso un escritor que está recién empezando notaría. Como ya les mencionaba, he revisado cuentos, relatos y poesía. Una de las características de la poesía es que hay una tensión del lenguaje. El lenguaje se lleva a límites más allá de los que te indica el sentido común. Uso distinto de acepciones o incluso sacando de contexto una palabra. En inteligencia artificial no existe la tensión del lenguaje. Por otra parte, en el cuento un elemento esencial es la intensidad, una intensidad que se crea de principio a fin dentro del texto, que atrapa al lector y lo llama y que va teniendo diferentes ritmos a través de la narración.
Esto no existe dentro de la inteligencia artificial, al menos dentro de la que yo revisé. La narrativa breve de la inteligencia artificial yo diría que vendría a ser más bien una minuta de hechos o datos, pero no se crean recursos, argumentos, ni hay una relación ni una buena construcción de párrafos. Pero esto probablemente nuevamente podemos relacionarlo con un escritor que está recién empezando versus con un escritor que ya maneja estas estrategias a la hora de escribir o forma de escribir correctamente. Después de hacer este análisis llegué a una conclusión, en realidad a varias, que quiero comentar. Primero, la inteligencia artificial ha sido creada para ser utilizada por el ser humano como una herramienta. Y en este caso, en el ámbito de la literatura, yo lo sigo viendo como una herramienta que pueden usar escritores para tener una base, como decía, una minuta, y de ahí crear su obra, que puede ser más o menos legítimo. Siento que de igual forma un texto creado así tiene que ser advertido al comité editorial que se presente y decir esto en parte tuvo una minuta de inteligencia artificial y otra parte fue lo que yo arreglé y creé. Creo que no reemplaza el trabajo de un escritor, por lo menos hasta hoy en día. Quién sabe en el futuro lo que pase, pero hoy en día la creatividad es algo que sigue siendo exclusivamente humano, exclusivamente partícipe de la inteligencia humana que aún no ha logrado desarrollarse por la inteligencia artificial, como ya se advierte y según lo que explicaba al principio, la inteligencia artificial funciona bajo sistemas de aprendizaje que vienen a recopilar una serie de datos y patrones ya establecidos, patrones que ya están establecidos en la literatura previa, pero que no dicen relación con las nuevas creaciones que pueden hacer los escritores. Y creo que esto se extiende, esta conclusión, a lo que ocurre con la inteligencia artificial en diferentes áreas de las artes. En conclusión, la creatividad es un área de la inteligencia humana que aún no es explorada por la inteligencia artificial. Y ahora cabe hacerse la pregunta más importante. ¿Los escritores van a ser reemplazados definitivamente por la inteligencia artificial? Por la inteligencia artificial que existe hoy en día, yo diría que no, no es posible, porque pensemos que una inteligencia artificial que no crea el cuento en sí, no crea relatos consistentes, no es capaz de crear una poesía que transmite emociones, ni mucho menos de crear una novela que es un- una construcción mucho más compleja. Al menos esa sería mi conclusión de momento. Y en cuanto a las posibilidades que tienen estos manuscritos creados por inteligencia artificial, y desde mi experiencia siendo juez de concursos de literatura, yo podría decir que a lo más estos textos serían tomados en la categoría de manuscritos de escritores que están recién empezando. No creo que en ningún lugar le podrían quitar el trabajo a un escritor que ya se encuentra consolidado o un escritor profesional.